Tortura en la Hexenhaus. La casa de las brujas. 100.000 veces buenas noches, mi querida y bien amada Verónica. Llegué inocente a prisión. Me torturaron inocente y debo morir inocente. Todo el que llegue a esta casa debe ser un brujo, o de lo contrario, lo torturan durante tanto tiempo que debe inventar alguna cosa, imaginarse lo que sea, para que Dios tenga piedad de él. Quisiera contarte cómo me sucedió todo esto. Cuando me llevaron por primera vez al interrogatorio, se encontraban el Dr. Brown y dos doctores que no conocía. El Dr. Brown me preguntó primero: «Señor, ¿cómo llegó a este lugar?». Yo le respondí que por mi mala suerte. Pero él contestó: «Óigame bien, usted es un brujo. ¿Quiere confesarlo voluntariamente? O de lo contrario, le traeremos testigos y lo llevaremos con el verdugo». Entonces le dije: «Me traicionaron, pero tengo la conciencia limpia, y puede que traiga 1000 testigos, pero eso no me preocupa. Escucharé sus testimonios con gusto». Trajeron entonces al hijo del canciller. Le pregunté: «Mi señor, ¿qué sabe usted de mí? Jamás he tenido nada que ver con usted, ni para bien ni para mal». Pero entonces me dio la siguiente respuesta: «Mi señor colega, fue en el tribunal que nos vimos alguna vez. Le pido disculpas, pero lo he visto varias veces en la corte». Pero cómo y cuándo no fue capaz de decirme. Le pedí entonces a los comisarios que debían interrogarlo más precisamente bajo juramento. El Dr. Brown dijo: «No haremos lo que usted quiera. Es suficiente con este testigo que lo ha visto para saber que usted estuvo en un sabbat». Entonces les respondí: «Mis señores, ¿de qué testigo están hablando? Si las cosas son de esa manera, nadie está al abrigo de falsas acusaciones, ni siquiera ustedes o cualquier otra persona honesta». Pero no me escucharon. Luego vino el canciller, y al igual que su hijo, dijo que también me había visto, pero no se acordaba ni cuándo ni dónde. Después vino Elsa Hoffen. Dijo haberme visto bailar en el bosque. Le pregunté con quién me había visto, pero respondió que no sabía. Le imploré a estos señores: «Por el amor de Dios, ¿es que acaso no oyen lo que dice? Todos son falsos testimonios». Debían haberlos interrogado correctamente bajo juramento, pero no quisieron hacerlo, y al contrario, dijeron que debía confesar mis pecados o el verdugo me obligaría. Les dije que yo nunca había negado a Dios y que jamás lo haría, que la clemencia de Dios me proteja de eso. Prefería soportar todo lo que se avecinaba. Pero entonces, desafortunadamente, entró el verdugo, y que Dios tenga piedad en lo alto del cielo. Me amarró las manos y me torturó con las tenazas hasta que la sangre corrió por mis uñas y por todas partes, al punto que no pude usar mis manos durante 4 semanas, como puedes verlo en mi letra. Me encomendé a Dios con sus 5 llagas y me dije que, como esto es el reflejo del honor y el nombre de Dios, voy a mostrar mi inocencia y mi martirio a través de esas 5 llagas. Eso va a aliviar mi dolor y espero poder soportarlo un poco más. Luego me desnudaron, me ataron las manos a la espalda y me subieron mediante una polea situada en el techo. Entonces pensé que el cielo y la tierra habían llegado a su fin. 8 veces me levantaron y me dejaron caer otra vez, de modo que sufrí una horrible agonía. Y todo esto sucedió mientras estaba completamente desnudo, ya que, como te dije antes, me hicieron desnudar por completo. Y cuando nuestro Señor Dios vino en mi ayuda, les dije: «Dios los perdone por atacar a un hombre inocente de esta manera, queriendo quitarle no solo la vida y el alma, sino también sus bienes y posesiones». El Dr. Brown me dijo: «Eres un sinvergüenza». Yo le respondí: «No soy un sinvergüenza, ni ninguna otra cosa, y soy tan honesto como todos ustedes. Pero mientras las cosas sigan así, ningún hombre honesto en Bamberg estará a salvo, usted no más que yo o cualquier otro». El doctor dijo que no estaba sujeto a persuasiones diabólicas. Dije: «Yo tampoco. Todos sus falsos testigos son los demonios.
así como sus viciosos suplicios, porque a nadie dejan ir, ni aunque sobreviva todas las torturas. Y esto sucedió el viernes 30 de junio. Tuve que soportar todo el suplicio con la ayuda de Dios, sin ropa que me protegiera, ni usar mis manos sin que el otro dolor viniera a mí. Cuando el verdugo me llevó de nuevo a mi celda, me dijo: «Señor, le ruego por Dios, confiese algo, sea verdad o no, invente algo, porque no podrá soportar la tortura que se avecina, y aunque la soporte, aún así no escapará, ni aunque fuera un conde. El tormento será cada vez más insoportable hasta que diga que es un brujo. De otra forma, no lo dejarán ir con todos esos testimonios, porque todos lo acusaron». Entonces Georg vino a mí y dijo que mi señor, el obispo Johann Georg II, seguiría adelante con las acusaciones de tal forma que la gente estaría asombrada. Querían dar una lección. Los verdugos no hablaban más que de eso y sobre que querían volver a torturarme. Y me rogó por Dios que pensara algo, porque aunque yo fuera completamente inocente, nunca saldría libre. Kandelhieser, Neudecker y otros me dijeron lo mismo. Entonces hice una súplica, diciendo que estaba muy mal. Pedí que me dieran un día para pensarlo y que me enviaran un sacerdote. Me negaron esto último, pero me dieron tiempo para pensar. Ahora, mi querida hija, entiendes en qué peligro me encuentro. Tuve que decir que era un brujo cuando no lo soy. Tuve que negar a Dios, cosa que nunca había hecho. Tuve que luchar día y noche contra mí mismo y, finalmente, la inspiración llegó durante la plegaria, entendiendo que debía dejar de atormentarme. Supe que sería mejor decirlo con palabras sin hacerlo realmente. Enseguida, pedí que trajeran al padre del convento de los predicadores, pero me lo volvieron a negar. Enseguida te muestro mi confesión, gracias a la cual escapé al martirio y a esta dura tortura que no hubiera podido resistir por más tiempo. Cuando tuve un encargo de Rottweil en el año 1624 o 1625, tuve que darle al doctor, el abogado de la corte imperial, Lucas Schlie de Rottweil, 600 florines por el encargo, y ahí mencioné a muchas personas honestas que me ayudaron. Todo eso es verdad. Ahora sigue mi declaración, que es pura mentira, que habría tenido que decir bajo interrogatorio, acompañado de torturas aún mayores, y por las cuales de todas formas debo morir. Dije que iba caminando deprimido por el campo cerca de Friedrichsbrunnen y me senté allí. Entonces, una joven salvaje vino a mí y me dijo: «Señor, ¿por qué está tan triste?». Le respondí que no lo sabía, así que ella se acercó. Tan pronto como esto sucedió, se convirtió en un macho cabrío y me dijo: «Mírame, ahora sabes con quién estás tratando». Me tomó por la garganta y se dirigió hacia mí. «Tienes que ser mío o te mataré». Entonces yo le contesté: «Dios me salve». Justo en ese momento desapareció y regresó rápidamente, trayendo consigo a 2 mujeres y 3 hombres. Debía negar a Dios, y he confesado que lo hice. Debía negar a Dios y al ejército celestial, y he confesado que lo hice. Confesé que entonces ese hombre me bautizó y las 2 mujeres fueron las madrinas, y que éstas me dieron un ducado, pero que resultó ser un fragmento de cristal. Pensé que todo se había terminado, pero me enviaron al verdugo y me preguntaron dónde había ido a bailar. Yo no sabía a qué lugar se referían en los testimonios falsos. De pronto recordé que el canciller, su hijo y Elsa Hopfen habían nombrado el antiguo tribunal, las cámaras de consejo y el Hauptsmoor, así como otros sitios que los oí leer durante sus testimonios. Lo que yo hice fue nombrar esos mismos lugares. Se suponía que debía decir qué tipo de gente había visto allí. Dije que no los había reconocido. «Viejo bribón, ¿debo enviarte al verdugo? ¿No estaba allí el canciller?». Dije que sí. «¿Y quién más?». Le contesté que no reconocía a nadie. «Entonces, llévenlo a recorrer una calle tras otra», respondió. «Primero el mercado y luego el resto».
así que tuve que nombrar a varias personas. Luego entramos a la calle Langegasse. No reconocí a nadie de allí, pero tuve que nombrar a 8. Luego fuimos a Ziegenberg. Ahí mencioné a otra persona, y luego al puente superior y a la puerta de George en ambos lados. Dije que tampoco reconocía a nadie de allí. Me preguntaron si no había reconocido a alguien del castillo, quienquiera que fuera, que lo dijera sin dudar. Y me hicieron las mismas preguntas mientras caminábamos por todas las calles de esta manera. Yo no quise ni pude decir nada más. Así que me entregaron al verdugo, a quien le dijeron que me desnudara, me cortara el pelo y me pusiera en el potro. Este sinvergüenza conoce a alguien en la plaza del mercado, pasa tiempo con él todos los días y se niega a nombrarlo. Luego nombraron a Dietmeyer y me vi obligado a nombrarlo también. Debía decir qué tipo de cosas malas había hecho, pero no dije nada. Esperaban algo de mí, pero como no respondí, el verdugo me golpeó. «Levanta a ese bribón». No pude con el dolor y dije que me había dicho que matara a mis hijos, pero en lugar de eso maté un caballo. No sirvió de nada decir esto. Dije que también había tomado una hostia consagrada y la había enterrado. Una vez que lo dije, me dejaron en paz. Ahora, querida niña, aquí tienes toda mi confesión y el registro de mi juicio, por los cuales debo morir. Son puras mentiras e invenciones. Que Dios me ayude, porque me vi obligado a decir todo esto por miedo a la tortura que me amenazaba más allá de la que ya había soportado, porque nunca se detienen hasta que uno confiesa algo. No importa cuán devoto uno sea, debe ser un brujo. Nadie escapa, ni aunque sea un conde, y si Dios no nos ayuda para que las cosas vuelvan a la clara luz del día, todos nuestros parientes morirán quemados, porque todos son forzados a confesar en voz alta cosas falsas acerca de otras personas, tal como tuve que hacer yo. Ahora, Dios en el cielo sabe que no puedo ser culpable y que no sé la más mínima cosa de todas las acusaciones en mi contra. Por eso muero inocente y como un mártir. Hija, yo sé que eres tan devota como yo, que ya tienes mucho dolor, y te aconsejo con el alma que tomes tanto dinero como puedas y salgas de aquí durante aproximadamente medio año. O si puedes salir de la diócesis por un tiempo, te sugiero que lo hagas hasta que todo se aclare. Muchos hombres y mujeres honorables en Bamberg van a la iglesia y hacen sus otros asuntos. No tienen conocimiento del mal, tienen una conciencia limpia, tal como yo la he tenido hasta ahora, como tú sabes, y sin embargo, son llevados a la casa de las brujas. Neudecker, el hijo del canciller, Kandelhieser, la hija de Wolf Hofmeister y Elsa Hoffen, todos han confesado en mi contra, todos al mismo tiempo. Realmente me arrastraron a esto, como a muchos otros ahora y como a muchos otros en el futuro, a menos que Dios provea algún remedio. Querida niña, mantén esta carta escondida para que no la descubran. De lo contrario, seré torturado de tal manera que no lo soportaré. Puedes mostrársela al primo Stammer, rápidamente y en privado. Él guardará el secreto. Mi hija, he estado escribiendo esta carta durante muchos días. Mis manos están gravemente heridas. De hecho, estoy muy lastimado y adolorido. Te suplico por el bien del juicio final que guardes esta carta bajo mucha vigilancia y reces por mí, tu padre, como un verdadero mártir después de mi muerte. Pero asegúrate de no hacerla pública. Que Ana María, tu hermana, ore también por mí. Puedes jurar en mi nombre que no soy un brujo, sino un mártir, y por lo tanto muero esperando el juicio. Buenas noches, porque yo, tu padre, no volveré a verte nunca más. Fecha: 24 de julio de 1628. La Hexenhaus, o Casa de las Brujas, fue una cárcel especial alemana donde las personas acusadas de crímenes absurdos en relación a la magia negra y la brujería eran represados y torturados hasta la confesión o la muerte. Uno de los casos más famosos
fue el del alcalde de Bamberg, Johannes Junius, quien le escribió una carta a su hija, la cual acabas de escuchar, mientras aguardaba su fatal tortura en la Hexenhaus.